El ruido del tráfico se detuvo para él en el instante exacto en que sus ojos la reconocieron, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración bajo el sol de la mañana. El hombre del coche de lujo, acostumbrado a que las avenidas se abrieran a su paso, sintió un golpe seco en el pecho al ver a la mujer de las flores inclinar la cabeza para protegerlas del viento. No fue el ramo lo que lo paralizó, sino la memoria viva de un amor antiguo, de promesas rotas y de un pasado que creía enterrado bajo cifras, contratos y rascacielos. Aquella escena, bañada por la luz clara del día, le recordó que la fortuna no siempre compra el perdón ni borra el tiempo, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el amor puede sobrevivir a las caídas más duras. Tómate un segundo para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como estas sigan llegando a más corazones. El hombre se llamaba Leandro Aureliano y había pasado la última década construyendo un imperio que los periódicos celebraban como ejemplo de éxito. Desde temprano aquella mañana había recorrido la ciudad para cerrar un acuerdo millonario, con la mente fija en números y plazos. La luz del día se filtraba entre los árboles desnudos de la avenida, reflejándose en el vidrio pulido del auto, y todo parecía marchar según su plan. Sin embargo, bastó un semáforo en rojo para que el pasado se materializara frente a él con un balde de plástico y flores frescas. Ella era Isabela Quirós, la misma mujer que había amado cuando aún creía que el futuro era una línea recta y no un laberinto. El cabello oscuro, ahora más corto, enmarcaba un rostro marcado por el cansancio y una dignidad silenciosa. Vendía flores con manos firmes, ofreciendo colores vivos a peatones que pasaban deprisa. El día era claro y frío, y la mañana avanzaba con una calma engañosa. Leandro sintió vergüenza por el brillo del reloj en su muñeca, por el cuero impecable del asiento, por la distancia que los años habían construido entre ambos. Isabela no lo vio de inmediato. Estaba concentrada en acomodar los tallos, en cuidar cada pétalo como si fuera una promesa. Había aprendido a sobrevivir a base de pequeños gestos y de una disciplina férrea. Tras la ruptura, la vida no le dio tregua. Perdió el trabajo, luego la casa, y con el tiempo aprendió a vender flores porque la tierra y las semillas no preguntaban por el pasado. La calle se convirtió en su escenario diurno, un lugar donde el sol la acompañaba y la lluvia la probaba. Cada mañana, Isabela salía temprano, respirando el aire fresco, agradeciendo estar de pie. Leandro, en cambio, había huido hacia adelante. Tras la separación, decidió que el éxito sería su refugio. No miró atrás cuando firmó contratos en otras ciudades, cuando cambió de teléfono y de amistades. Convenció a su corazón de que el amor era un lujo prescindible. El día que se fue, lo hizo creyendo que la ambición era una virtud que todo lo justificaba. Años después, la ciudad lo aplaudía, pero el aplauso no lo abrazaba en las noches largas. El semáforo seguía en rojo. El ruido de la ciudad volvió de golpe. Leandro bajó la ventanilla con un gesto que le tembló. Isabela levantó la mirada y el tiempo se quebró en dos mitades desiguales. La mañana, testigo silenciosa, iluminó el reconocimiento en sus ojos. No hubo palabras pronunciadas en ese instante, pero la historia entera pasó entre ellos como una corriente eléctrica. Él comprendió la magnitud de su ausencia. Ella entendió que el pasado no había muerto, solo había cambiado de forma. Isabela sostuvo el ramo con más fuerza. No pidió nada. La vida le había enseñado a no mendigar afectos. Leandro la observó con una mezcla de culpa y admiración. Vio a una mujer que había resistido sin endurecerse del todo. La calle no la había vencido, pero sí la había cansado. El sol del día marcaba sombras nítidas, y en esa claridad Leandro tomó una decisión que no figuraba en ningún contrato. El semáforo cambió, los autos avanzaron, y él estacionó más adelante con el corazón acelerado. Caminó de regreso bajo la luz franca del día, sintiendo que cada paso era un regreso a sí mismo. Isabela seguía allí, ofreciendo flores con una sonrisa discreta. Él se acercó sin prisa,
consciente de que las palabras podían herir o sanar. Cuando habló, lo hizo con una humildad que había olvidado, reconociendo errores sin adornos, aceptando que el éxito no había llenado el vacío que dejó su partida. Isabela escuchó sin interrumpir, con la serenidad de quien ha llorado lo suficiente para no hacerlo en público. El día continuaba, y la gente pasaba alrededor sin saber que una historia se reescribía a plena luz. Ella no necesitaba promesas, necesitaba respeto. Leandro entendió que no se trataba de rescatar a nadie, sino de acompañar si era permitido. La calle, con su crudeza, había forjado en Isabela una fuerza que no admitía condescendencia. El encuentro no fue un final feliz inmediato, sino el inicio de una conversación honesta. Leandro ofreció ayuda, no como un gesto grandilocuente, sino como una responsabilidad asumida. Isabela, cautelosa, aceptó escuchar. Acordaron verse de nuevo, sin prisas, sin atajos. La mañana avanzaba hacia el mediodía, y el sol seguía alto, como si insistiera en iluminar cada verdad. Con el paso de los días, Leandro regresó. Compró flores no para decorar oficinas, sino para entender el valor del trabajo diario. Acompañó a Isabela a los mercados al amanecer, aprendió de nombres de plantas y de clientes fieles. Descubrió que la ciudad tenía otra textura cuando se la caminaba sin escoltas ni agendas. Isabela, por su parte, permitió que la confianza se reconstruyera a base de hechos. No olvidó el pasado, pero dejó de usarlo como escudo. La transformación no fue milagrosa. Hubo silencios incómodos, recuerdos que dolían y límites claros. Leandro tuvo que aprender a escuchar sin imponer soluciones. Comprendió que el dinero podía abrir puertas, pero no reparar dignidades. Decidió invertir en un pequeño local para flores, no a nombre propio, sino apoyando a Isabela en su proyecto. Ella aceptó cuando vio coherencia entre palabras y acciones. El local abrió en una calle luminosa, con grandes ventanales que dejaban entrar el día. La comunidad respondió. Las flores se convirtieron en un punto de encuentro, en un espacio donde el aroma y la luz invitaban a quedarse. Isabela recuperó algo que había perdido, la sensación de hogar. Leandro encontró algo que nunca había tenido del todo, pertenencia. No volvieron a ser los mismos, pero se permitieron ser mejores. La ciudad, testigo persistente, los vio caminar juntos a plena luz, sin esconderse. Con el tiempo, Leandro ajustó sus prioridades. Delegó, redujo reuniones, eligió presencia. Aprendió que el éxito también se mide en mañanas compartidas y en manos manchadas de tierra. Isabela siguió trabajando con disciplina, orgullosa de su camino. No hubo cuentos de hadas, sino una reconstrucción paciente. El día siempre estuvo presente, marcando ritmos y ofreciendo claridad. Cerca del final de esta historia, cuando el sol cae oblicuo pero aún ilumina, Leandro comprende que detenerse aquel día no fue un capricho, sino un acto de valentía tardía. Isabela entiende que permitir el regreso no fue debilidad, sino coraje. Ambos saben que el pasado no se borra, pero puede transformarse en aprendizaje. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer que incluso en pleno día las segundas oportunidades pueden florecer, te pedimos que interactúes con este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que sanan y despiertan esperanza. Antes de despedirnos, deja un comentario contando qué parte te llegó más profundo o qué enseñanza te llevas de esta historia. El tráfico vuelve a su ritmo, la ciudad sigue viva, y en una esquina luminosa, las flores se venden con la certeza de que el amor, cuando es humilde y perseverante, puede encontrar su camino incluso después de haberse perdido.